Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. Hoy en Comunicación 5.0 tenemos el placer de presentarles a Nicolás Alvarado, escritor, comunicador y promotor cultural con una destacada trayectoria. Ha sido productor, guionista, conductor y comentarista en televisión educativa, Canal 22, Televisa, Televisión Azteca, Grupo Radio Centro, W Radio y Grupo Fórmula. También ha sido director general de la revista El Huevo, así como de TV UNAM, y ha sido colaborador de diferentes publicaciones en Letras Libres, Nexos, Gato Pardo, El Universal, Milenio, Grupo Expansión, entre muchos otros. Ha escrito los libros de ensayo como La Ley de Lavoisier y Con M de México, así como las obras de teatro Cena de Reyes y Te Vuelvo a Marcar. Actualmente es productor general de la compañía Teatro de Babel y de su Festival Internacional Drama Fest. Es coordinador del coloquio anual de Muro a Muro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y es asesor cultural de Moet Hennessy en México. Colabora de manera semanal en El Heraldo, donde tiene el podcast llamado La Pinche Complejidad y una columna en el noticiero Latinus. Además, es miembro del Salzburg Global Seminar en su capítulo de innovación cultural. Es un gran honor contar con su presencia en Comunicación 5.0. Esto es Comunicación 5.0, Radio Anáhuac 1670 AM. Y hoy, distinguidísima presencia en nuestra cabina, además un gran amigo, Nicolás Alvarado. Qué gusto tenerte aquí. Querido Jos, te voy a decir que es lo único que me distingue. Me distingue ser hijo de exalumna de la Anáhuac, que eso sí es una distinción. Ándale. Ya, con eso. Doña Tere. Doña Tere sí es desde la Anáhuac. Dice que parte de lo que más disfrutó de la Anáhuac era escandalizar al padre Pardo, entonces rector, con sus minifaldas, que hacía lo que hacían las mamás de nuestra generación, que es que se las subían cuando salían de su casa o de la rectoría y luego se bajaban la pretina ya que las veía el papá o el padre Pardo. Exacto, para llegar a la casa. Qué buena onda. Mándale un besote a Doña Tere. Me dará mucho gusto, claro que sí. Oye, pues me gusta empezar estas pláticas que nos expliques o que nuestros invitados nos expliquen por qué te echaste el clavado en el mundo de la comunicación. ¿Cómo te defines y por qué estás haciendo lo que haces? Pues no sé. Fíjate que la primera pregunta que me hiciste, ignoro la respuesta, te voy a decir por qué. Yo nunca tomé la decisión de dedicarme a la comunicación, sino la inercia familiar me fue llevando a dedicarme a la comunicación. Es decir, yo vengo de una familia de 3 generaciones de personas que se dedican a muy distintas cosas, pero en los medios de comunicación. Ajá. Mi abuelo en Venezuela, Nicolás Valle Quintero, era un industrial de los medios de comunicación, tenía estaciones de radio, luego tuvo una televisora, tuvo un periódico en el camino y produjo un poco de cine. Mi abuela, Elvira Castilla, era actriz y cantante, primero aquí en México en los años 30 y después en Nueva York. Ella estaba firmada por Discos Peerless, trabajaba en la NBC en Nueva York, trabajaba en un nightclub como cantante, era parte de un dueto y la contrata este empresario de la radio de Venezuela y se queda ahí a trabajar con mi abuelo. Ándale. En la radio, además de casarse con él. Mis 3 tíos y mi madre, los 4 se dedican a la comunicación. Mi tío Javier es publicista, mi tío Raúl era cantante y comediante, pero también era productor de cine y de tele, casado con mi tía Angélica María, que era Angélica María y lo sigue siendo. Mi tío Federico empezó como abogado y diplomático y luego en el mundo de las finanzas, pero recaló en periodista financiero. Okay. Y mi madre, que originalmente era psicóloga de la Anáhuac, aquí estudió psicología y era investigadora aquí y en la UNAM y en el Poli y en la Ibero, pues también recaló en los medios de comunicación porque un día acompañó a mi tío Raúl en una comida con Paco Malgesto y le dijo, niña, tú además de saber de psicología estás muy chula, deberías estar en la tele, y así terminó siendo periodista.
Mis primos, mi primo Nicolás, al que bien conoces, es publicista, mi prima Angélica, a la que bien conoces, es además de actriz y cantante, productora y comunicadora. Bueno, y del lado de mi padre, mis hermanos Federico y Francisco González Compeán, uno es productor de cine, el otro es, entre otras cosas, productor de teatro, trabaja en CIE. Entonces, pues, o sea, ¿por qué me dediqué a eso? Te estabas rodeado. Pues a ver, si de pronto yo hubiera dicho quiero ser arquitecto, cosa que pasó por mi cabeza, pues creo que hubiera sido muy mal visto por la familia. Sí. Empecé como asistente de producción con mi madre un verano a los 14 años y ya no hubo marcha atrás. Cuando tuve la gran crisis de orientación vocacional que muchos de tus escuchas han de tener, sí. Y me matriculé en Derecho y duré 3 semanas y luego pasé porque qué tal que Sociología, qué tal que Ciencia Política. Mi madre me dijo, oye, ¿sabes qué? Ya trabajas hace 4 años en comunicación. Es absolutamente ridículo que estudies otra cosa, y terminé estudiando comunicación. Órale. Fíjate que muchos de los invitados que han venido aquí, ese es, digamos, como la familia ha sido la cuna y la resortera para que se dediquen a la comunicación. Y es un común denominador. Sí, si lo volviera a hacer otra vez, probablemente sí me dedicaría a la comunicación, pero creo que me hubiera gustado estudiar otra cosa y creo que me hubiera gustado estudiar, no lo vas a creer, Derecho. Ok. Para dedicarme a la comunicación, pero descubro, mi padre sí era abogado y a él le hubiera gustado mucho que estudiara Derecho. Me descubro cada vez más teniendo una mente jurídica, pero privada de herramientas porque no estudié Derecho. Ya. O sea, tienes tu forma de pensar y de construir, digamos, el mundo se recarga en una estructura jurídica. Y yo creo que eso sirve para la comunicación y para cualquier cosa. Mi papá tenía razón, pero uno no le hace caso a los papás y hace muy mal. Luego, cuando tienes esa edad, luego dices, no, espérate, sí, puede que tenga la razón. Sí, el arrepentimiento, así cliché de película de Fernando Soler, ese. Oye, qué buena onda. Y a ver, ¿y por qué hoy tú, creo yo, que eres una de las voces más autorizadas y más escuchadas para hablar de cultura en general? Y aquí hemos comentado que se pierde esa parte del periodista culto. O sea, pensemos en Sabludowski, ¿no? Las entrevistas que hacía. Y así podríamos, incluso antes de Sabludowski, pues acabas de decir Paco Malgesto, que, pues bueno, ellos hacían de todo un poco. ¿Por qué tú elegiste este camino? Además, se ve que te encanta, Nico, que hablar del tema de la cultura y no te quedas simplemente en un análisis superficial, sino yo te he escuchado varios de tus podcasts y vas tomando profundidad en esos temas. ¿De dónde te viene? Porque sí, estás rodeado de gente, pero esto es un sello muy particular que yo puedo percibir en ti. Pero yo creo que me faltó contarte la otra mitad del linaje. O bueno, si te conté a los González, no te conté a mi padre. Bueno, mi padre, que técnicamente era mi padrastro, Miguel González Avelar, pero que me educó como un padre y es el que yo considero padre. Bueno, pues de alguna manera mi padre tenía esta formación clásica de abogado, porque antes, digamos, la gente debía estudiar derecho, se fuera a dedicar al derecho o no en su generación. Él nació en los años 30. Después de eso osciló todo el tiempo entre la política y la literatura. Es un poeta muy reconocido, sobre todo por su trabajo con los palindromas, estos versos que se ven de derecha a izquierda y de izquierda a derecha igual, pero también escribió teatro, escribió narrativa y escribió muchísimo ensayo, etcétera. Y al mismo tiempo tuvo una vida en la administración pública en la que fue legislador, en la que fue secretario de Estado, en la que fue fundador de instituciones como el Infonavit, en la que fue director de instituciones como el Instituto Matías Romero. Entonces, el interés por la política y por la cultura, a ver, la primera chamba de mi padre fue ser secretario particular de Juan José Arreola y chofer de Juan José Arreola, que era una súper chamba porque Arreola no tenía coche. Entonces, ser chofer de Arreola consistía en cargarle a Arreola los libros y el portafolio en los camiones hasta que mi papá tuvo coche. Entonces ya era chofer de Arreola, pero en su coche. Entonces, bueno, pues esa creo que fue otra influencia y diría que todo ese entorno que fue muy estimulante fue un entorno que pues me imbuyó de curiosidad. Es decir, me gusta mucho la política, me gusta mucho la literatura, me gustan mucho los medios, me gusta mucho la alta cultura, me gusta mucho la cultura popular y soy naturalmente curioso. Entonces eso hizo que, digamos, fuera yo un poco un turista, un poco un diletante que ha entrado a muchos mundos. Es decir, me ha tocado
chambear en la vida de productor de teatro, de autor, de actor, de autor de textos académicos, de productor de espectáculos disco, pero también de obras de teatro clásica. Entonces, bueno, a partir de eso, sí, todo eso me da enorme curiosidad y todo eso es correlacionable para leer la realidad. Mi Instagram es Nicolás Alvarado Lector, porque lo que yo me asumo es un lector de la realidad. Me dedico a leer las imágenes, a leer las palabras y a leer los hechos, a leer lo que acontece de manera cotidiana, y acontecen muchas cosas que pasan por la política, la moda, las políticas públicas, el mundo del entretenimiento, el de la alta cultura, el de los movimientos sociales, y todo eso está interrelacionado y me resulta fascinante estudiarlo y analizarlo y leerlo, digamos, y compartir esa lectura para tratar de generar otras. Está espectacular. Pero dices, leo la realidad, pero sin duda alguna tienes tu propia hermenéutica. O sea, tienes una forma de interpretar la realidad que entra muy fácil, no sé si a cualquier oído, pero a muchísimos oídos. A ver, te diría, yo creo que todos tenemos nuestra propia hermenéutica, o que sin duda, sí, toda escritura es una lectura, es decir, o unas lecturas, pues quizás tengo un estilo, y es lo que estás diciendo, y es que, pero fíjate que ahora está muy de moda y eso me ayudó a ponerle nombre, pero antes no se hablaba de storytelling, cuando se hablaba de la construcción, digamos, de productos de comunicación o de productos de cualquier índole, digamos, de productos culturales. Creo que a mí me interesó, digamos, contar historias de manera muy temprana. Creo que los seres humanos significamos todo contando historias. Es lo que nos ayuda a lidiar con la realidad, a buscar que la realidad haga sentido y a identificarnos con procesos que a veces nos pueden ser muy ajenos o muy complicados. Y creo que ese contar historias ha sido un recurso útil para que, digamos, esto produzca identificación o interpelación en ciertas audiencias. También es importante decirlo, en ciertas audiencias. Es decir, yo no creo que yo sería muy exitoso en TikTok o el otro día que estaba en una junta en El Heraldo en donde tengo un podcast. El podcast es un super hit, pero es un super hit entre los mayores de 35 años, no entre los menores de 35 años. Okay. Entonces también tiene que ver con encontrar a qué audiencia se dirige uno. Y creo que eso me fue posible encontrarlo en una edad más o menos temprana. Yo empecé en los medios a los 14 y de manera más visible, digamos, a los 23. Y creo que ese público fue envejeciendo conmigo y eso lo agradezco mucho también. ¿Empezaste a los 14 haciendo qué? Primero como asistente de producción en la radio, en ABC Radio, con mi madre Tere Vale. Ok. Ella era la directora de la estación, o sea, era yo un nepo baby cuando todavía no había términos para eso, o un niño explotado, a saber. Pero te voy a decir que toda la programación de esa estación sucedía con un formato original que lo que hacía es utilizar los slots de las canciones de la radio musical, pero como era una AM, no se usaban para música, sino se usaban para cápsulas. Okay. Entonces, cada 3 minutos había una cápsula de algo distinto y había desde voces consagradas como la de Arreola o la de Carlos Monsiváis o la de Eduardo Matos Moctezuma, hasta voces incipientes como un Nobel crítico de arte que se llamaba Cuauhtémoc Medina o unos Nobeles narradores que se llamaban Juan Villoro o Álvaro Enrique, que escribían de literatura, o una Nobel experta en cine que se llamaba Marta Sosa. Y en medio de pues esos consagrados y esos Nobeles, al niño Nico se le ocurre que él, yo creía en aquella época, quería estudiar hotelería, no es cierto, me gustaba el storytelling de los hoteles, y que quiero hacer reseñas de grandes hoteles y grandes restaurantes porque algo he conocido y mucho he leído, y hago un pilotito y Marta Sosa me enseña a hacer locución radiofónica. A la fecha yo digo que es la mujer que me enseñó a hablar. Me hacían unos ejercicios rarísimos de ponerme lápices en la boca y canicas y hablar a gritos, etcétera, pero me enseñó a ser locutor. Ajá. Y pues el piloto se aprobó y mi madre quedó derrotada cuando Marta le dijo, oye, pues sí, es que sí es bueno lo que hace Nicolás. Y empecé a colaborar ahí y de ahí me empezaron a llamar de otros lados, a escribir de otras cosas. También fue un poco accidental. El Nacional me invitó a escribir de política, Teleguía me invitó a escribir, a hacer crítica de televisión. Complot me invitó a escribir más bien de cultura y de culturas alternativas. Entonces, pues una cosa fue llevando a la otra, digamos, ahí sí ya fuera del entorno familiar.
para cuando yo tenía 23 años, que empecé en la televisión, ya me había peleado con mi familia. Entonces ya me había ido a hacer comunicación política en Democracia Social, a hacer la campaña de Gilberto Rincón Gallardo. Ok. Y Pablo Boullosa, que era mi amigo del mundo literario, yo ya empezaba a publicar en Letras Libres, que era muy nueva en aquella época. Tenía un programa de tele en Canal 22 que necesitaba panelistas frecuentes para jugar un poco al diccionario. Y me invitaba, como a otros, a Marisol Schultz, a Débora Holtz, a Fernanda Solórzano, a Laura García, a Eduardo Casar, a Germán Ortega. Y de ahí decidió Canal 22 convertir eso en un programa de panel permanente que se llamó La Dichosa Palabra, en el que yo estuve 10 años. Mis compañeros ya cumplen 22. Y pues de ahí salió todo lo demás. Entonces fue también como un accidente feliz, pero tampoco muy... O sea, no es que yo dijera, yo quiero dedicarme a la tele, sino surgió porque a Pablo le parecía que estaba yo chistoso de contertulio y luego a Enrique Strauss le pareció que debía yo quedarme de fijo. Pues qué buena historia. Pero entonces tu curiosidad, un poco tratando de pues, hacer la narrativa de Nicolás Alvarado, o sea, tu curiosidad estando rodeado de lumbreras, porque pues a los 14 años toda esta lista de personajes que dijiste era un privilegio absolutísimo. Que a los 14 años te diste oportunidad de entender lo que tenías, porque hay quien a lo mejor se le pasa de noche, ¿no? Y no lo pela y a lo mejor se va más con la técnica y empieza a ver por qué la consola funciona de tal manera. Tú lo cachaste. Esto que traes de vena te dio oportunidad de ver lo que tenías alrededor y no solamente eso, sino echar mano de ello con lo que te comentó Marta. Ahorita que le preguntaba yo a Andrómeda, aquí nuestra productora, si sabe operar, se lo preguntaba porque yo también sé operar. Es decir, soy buen editor en Pro Tools, soy buen operador de Photoshop, me gusta retocar. Es decir, lo que soy es un curioso. Es un curioso. Y me gusta aprender lenguajes. Entonces, el reto de, pues esta es la suite de Adobe y este es Photoshop. A ver, ¿cómo se retocará un cielito? Entonces, hace poquito, haciendo un trabajo por encargo, yo tengo una empresa, además de mi trabajo público, una empresa de comunicación que hace productos para distintos clientes. Okay. Entonces, el otro día había un problema en una foto espectacular, una foto de una gran fotógrafa en un libro de marca para una empresa y dice la diseñadora, ay, no vi que esta foto tiene una broca. Así ya se cierre 3 de la mañana, el cliente persiguiendo. Creo que hay que retocar el cielito. Se lo voy a mandar al fotógrafo. Por supuesto que no. O sea, échamela y yo voy a retocar el cielito. Y hay en un libro de marca de una gran empresa de 275 años una foto que retoqué yo a manita. ¿Por qué? Porque me enseñé solito y me da curiosidad. Y si la ves, la vas a ver bien retocada. Entonces, yo creo que la curiosidad es una gran herramienta para trabajar. Yo creo que yo, a pesar de que estudié cosas que había que estudiar, soy fundamentalmente un autodidacta y es que me dan curiosidad los lenguajes. Lo mismo me da curiosidad leer a Derrida que aprender a usar Photoshop. Ok. Sí, la curiosidad bien manejada es una herramienta súper potente. Pues yo creo que ahí es en donde justamente los maestros y los padres son clave. Es decir, son grandes orientadores. Y yo tuve grandes maestros desde Tere Vale y Marta Sosa y hasta, por ejemplo, yo estudié en la Ibero, eso lo digo para que le apaguen y se enojen conmigo, pero Gabriela Barketing, que fue mi maestra ahí, fue clave. Yo siempre digo que Marta es la mujer que me enseñó a hablar y Gaby es la mujer que me enseñó a pensar. Entonces, esas orientaciones ayudan muchísimo. No, qué buenas historias. Y sobre todo, qué padre poder entender cómo hoy un comunicador como tú, con el peso que tiene, cómo te fuiste construyendo. Hoy una de las cosas que aquí les decimos a los alumnos es, a ver, espérate, ten paciencia, vete trabajando poco a poco. No vas a hacer lo que quieres ser de la noche a la mañana, lo tienes que trabajar, ¿no? Lo tienes que sudar. Y no hay mejor ejemplo que lo que tú nos estás platicando. Desde los 14 lo has ido construyendo, pero teniendo muy clara tu idea, tu visión, creo yo. Desde la curiosidad, a lo mejor no sabías a dónde te ibas a dirigir, pero sí sabías cómo tenías que caminar. Pero voy a decir una cosa que ojalá no oigan tus alumnos. También echando a perder se aprende. Es decir, la regué muchísimo en el camino y a veces me precipité a hacer cosas que todavía no tocaban y la regué y aprendí. Pero yo creo que de eso se aprende. O sea, quien por el miedo no se equivoca, luego entonces no aprende. ¿Estás de acuerdo? Es un buen maestro. Exactamente. Hoy en día, ¿no? ¿Cómo ves desde este mundo que estás mirando, este mundo que te gusta narrar y analizar? ¿Cómo ves hoy todo lo que tiene que ver con comunicación? Y un poquito más adelante, ¿hacia dónde va la comunicación? Desde el lado que estamos hablando, que es
esta comunicación profesional, tanto de marcas como de medios, como de plataformas? Yo te aventé una preguntotota, pero bueno, vamos a pegarle. Es gigantesca, pero a lo mejor te la puedo resumir en una palabra y luego tratar de desmenuzarla. Transformada, es decir, es completamente distinta a la comunicación que yo ejercía, digamos, en la juventud, para bien y para mal. Déjame ir al para bien. Para bien es, yo creo que mucha gente que estaba interesada en trabajar en comunicación en alguna época estaba un poco derrotada por la técnica de entrada. Es decir, decía, no, pues es que para hacer eso se necesita una camarota de cine y entonces el revelado y la sala THX y no. Un estudio. Sí, un estudio, una consola y que tenga el Sonex y una Tascam de 48 canales y puta, no, el Pro Tools, alguien tiene que operar. O sea, eso era así de, uy, Dios mío, qué complicado. Todos trabajamos mucho más rápido, mucho más fácil. Pues de entrada yo aprendí a usar Photoshop porque podía yo descargar la suite de Photoshop. Claro. Además en aquella época era profe, entonces la pagaba yo a tarifa de profe, lo que estaba muy bien. Y ser autodidacta. Pues cuando yo trabajaba en revistas, pues había Photoshop así en Expansión, en Televisa, en Letras Libres, en esos lugares, en TV Notas, allá había Photoshop. No es que la gente tuviera Photoshop en su laptop que anda cargando para todas partes. Claro. Y creo que el ejercicio de crear contenido, horrible término, pero que tiene algunos valores, pues sí, la gente que usa Instagram o que usa TikTok aprende técnicas de comunicación y está ejerciendo el lenguaje de comunicación todo el tiempo. La facilidad de filmar, incluso con un iPhone, y de subir las cosas a Vimeo, pues también ayuda muchísimo. Eso está muy padre. ¿Qué no está muy padre? Bueno, yo creo que no está muy padre un fenómeno que es mucho más complejo y que trasciende la comunicación, que es el fenómeno de la crisis de las élites. Es decir, finalmente en algún momento, y eso tuvo mucho que ver con la revolución digital, Alessandro Barico dice que la revolución digital es la consecuencia, no la causa, pero no tengamos esa discusión en este momento. En algún momento, digamos, los millennials, los centennials dijeron, esos señores no tienen por qué tener el privilegio de normar los gustos y las políticas y los criterios. Ese profe, ese periodista, ese crítico, ese político, ese diseñador de moda, ese intelectual, no tienen por qué dictar qué pienso, cómo me visto, cómo vivo, qué leo, porque todos somos iguales, porque todos tenemos Facebook y todos tenemos Twitter en aquella época, y entonces todos podemos ser al mismo tiempo autores. Pues sí. Pero si todos somos autores, pues entonces ya nadie es autor. Es decir, y si todas las voces hablamos al mismo tiempo, pues ya ninguna voz es digna de ser leída. Esa visión que es un poco apocalíptica, yo la veo, y seguramente tú has tenido la experiencia porque no viene solo del entorno académico, sino también del entorno profesional de la comunicación, pues en las redacciones en todas partes. Y déjame ponerte también un ejemplo que lo platicaba yo con dos amigos que se dedicaron a la edición de revistas en su tiempo, igual que yo. Pues antes estábamos hablando porque yo trabajo como consultor para una empresa y esta empresa iba a tener un contenido brandeado en una publicación que tenía que ver con gastronomía. Y entonces, pues a mí me pidieron que yo hiciera el contenido para esa publicación. Ok. Pues en mis tiempos, cuando tú eras la publicación, llegaba el cliente o llegaba la agencia y tú hacías ese contenido y buscabas que ese contenido fuera interesante, relevante, que no se viera brandeado, que fuera divertido, que estuviera bien investigado, entrevistabas al chef. Bueno, ahora las publicaciones pues son solo soportes digitales. No tienen redacciones con personal especializado que pueda hacer eso. Ajá. Claro. Yo vengo de una generación en donde la persona que hacía eso era un colaborador externo como yo, que llegaba a cobrar 2 pesos por carácter entregado. ¿Quién gana 2 pesos por carácter entregado a estas alturas del partido? Pues muy poquita gente. Es decir, son redacciones en donde pues, hay gente que no está especializada, que no necesariamente tiene una formación muy sólida y que no podría tenerla porque está ganando sueldos muy pequeñitos, que es lo que soportan los modelos de negocio. Entonces creo que eso es así depauperado de alguna manera a los medios de comunicación tradicionales, pero al mismo tiempo los medios de comunicación tradicionales en el entorno digital siguen siendo una criba de confiabilidad o si quieres no de confiabilidad, de inconfiabilidad, pero pues yo ya sé
que lo que publica La Jornada va a ir por un cierto lado y lo que publica Latinos va a ir por un cierto lado y lo que publica el Universal va a ir por un cierto lado. Eso da una certeza y una garantía y una tranquilidad que lo que publica cualquier tuitero o cualquier tiktokero, pues no necesariamente va a dar. Y es muy difícil orientarse en donde hay un sesgo político, en donde hay un compromiso comercial, en donde hay una irresponsabilidad de un creador de contenido, en donde hay un bot, en donde hay una campaña pagada. Si eso lo escalamos al entorno político, se vuelve angustiantísimo. Entonces creo que es una época de incertidumbre, es un poco el salvaje oeste, es decir, todo se refundó. Entonces en el todo se refundó, hay todas las oportunidades para la super creatividad y para terminar ganando Cannes o Sundance con una cosa que hiciste con tu teléfono o en tu computadora, pero también mucha incertidumbre desde en el mundo de la soft news como en el mundo de las hard news, en donde sí es preocupantísimo. Entonces es raro, es fascinante al mismo tiempo también. Claro, es súper complejo. Y de hecho, tocaste, ahorita lo apunté, un tema que ha salido varias veces aquí en las entrevistas, que es esta pérdida de la redacción. No solamente de la posición del redactor, sino de la función, ¿no? Y obviamente va una pegada con otra. Pero yo creo que sí se pudo haber perdido la posición del redactor, pero pudo no haberse perdido la redacción. Y resulta que también se pierde, que es ese cuidado en cómo lo escribes, para quién lo escribes, desde dónde lo estás escribiendo, tu labor de investigación. Hoy este tema de velocidad, un poco lo que dice Byung-Chul Han, está matando a ese, ¿cómo le podemos llamar? Como savoir-faire, digamos. Sí, como cariño, como cuidado por el buen comunicar. Entonces sí, esta analogía que haces con el viejo me parece muy bien, porque si llevo una pistola y encuentro ahí una vetita de petróleo, de oro, pues es mía y el que se acerque lo mato. Y a lo mejor no sé ni siquiera cómo trabajarla, ¿no? Digo que aquí estoy. Entonces, me parece muy bien la analogía que haces de que está revuelto, ¿no? Y un poco en esta revoltura, ¿qué dirías tú para la gente que nos escucha, los alumnos? ¿Cuál sería el bien hacer en este mundo de que quiero ser influencer? Ojo, ¿no? ¿Cuál sería el ojo que tú les mandarías de tengan cuidado? A ver, tú hiciste algo muy generoso hace rato, Josu, que es decirme periodista. Yo no estoy seguro de ser un periodista. Creo que se necesita mucho más arrojo y valor y calle que los que yo tengo para hacer periodismo, pero he ejercido el periodismo algunas veces en mi vida y he publicado algunos textos periodísticos. Ahí sí, varios cientos o miles de textos periodísticos a lo largo de mi vida, lo cual no me da para decirme periodista. Pero si usamos el término en el sentido laxo y a lo mejor lo aplicamos a comunicador y entonces asumo que lo soy, déjame invocar a un clásico, o al menos era un clásico de lectura obligada cuando yo era estudiante, y si no lo han leído tus alumnos deben leerlo, que es a Ryszard Kapuscinski, importantísimo periodista polaco que fue un corresponsal de guerra destacadísimo y que además fue un hombre que se interesó mucho en el negocio del fútbol. Tiene un libro extraordinario sobre eso, pero también hizo mucho trabajo periodístico en entornos de dictaduras. Bueno, y Kapuscinski tiene, no de sus grandes libros, sino tiene un librito que es una curiosidad, que se llama Los cínicos no sirven para este oficio, y que es una suerte de ética o de ontología del periodismo. Y la cosa que más importa de las que dice Kapuscinski en ese libro, está editado por Anagrama si les da curiosidad, es que la verdadera función de un periodista es querer comprender. Es querer comprender al que está entrevistando, es querer comprender el suceso, o es querer comprender, si estamos hablando de periodismo de estilo de vida y de soft news, el restaurante. O sea, ¿por qué este vino va con este plato? ¿Qué es lo que pasa en términos organolépticos? ¿Qué significa organoléptico? Habría que averiguarlo también. Entre el vino y el plato para que eso funcione. ¿Y por qué funciona con esto? ¿Y por qué no? ¿Y de dónde viene este ingrediente? ¿Y de dónde viene esta uva? Escala eso a la reforma del Poder Judicial o escala eso a el problema de Marilyn Cote. Es decir, realmente cualquier problema es susceptible de ser comprendido. Un verdadero, no diré periodista, diré comunicador, es alguien que realmente quiere comprender lo que está comunicando. Y eso puede ser un unboxing de maquillajes de Dior, es decir, ¿por qué esto me hace que me brille más la piel? ¿Por qué este color se ve así? ¿Por qué Dior empaca así? Es decir,
realmente todo es digno, y quizás te estoy respondiendo de otra manera a la primera pregunta que me hiciste, de ser interpelado, investigado y comprendido. Creo que eso es ser un verdadero profesional de la comunicación. Y estás apelando a tu motor de curiosidad. O sea, no puedes hacer nada de esto que acabas de decir, un destape. Pues no puedes, sí puedes, pero no va a ser igual si no eres curioso, si no sabes por qué es, quién lo hace, cómo lo hace. O sea, las clásicas preguntas, ¿estás de acuerdo? Que hay mucha gente que hay mucha gente, muchos chavos que piensan que nada más con exhibir y decir ya están comunicando cuando realmente tienen oportunidad de darle fondo siendo curiosos. Déjame contarte una anécdota que lo ilustra muy bien. Yo tengo un amigo, he contado esta historia públicamente, que se llama Armando Sámano, del que me hice amigo porque era el troll de mi podcast. Okay. Es decir, no estamos de acuerdo políticamente. Él es un progresista, yo soy un liberal, y se dedicaba a bulearme, pero de manera muy inteligente y muy articulada y muy respetuosa en redes sociales, hasta que un día lo invité al podcast de tan brillante e irritante que era su argumento, y nos hicimos cuates y nos vamos a comer. Qué bueno. Y el otro día me operaron de la vesícula. Hice una muy mala columna. Hice una columna, no voy a decir cuál porque entonces me van a regañar en el Heraldo. No, me van a regañar en el Heraldo. Pero hice una columna que la hice con una bolsa de hielo en la panza en un grito de dolor, y no investigué y no hice la tarea y di una idea semicocida porque no estaba yo ahí, y esa columna no hubiera debido ser publicada. Okay. Y me escribió y me dijo maquinazo. Sí, era un maquinazo, y eso no se hace. Y me flagelo y diré, a lo mejor he debido hablar al periódico y decir, oigan, ¿saben qué? Publiquen un cable de agencia en lugar de mi columna, y si quieren no me paguen esta entrega porque me duele la panza y estoy lleno de gas y tengo 3 hoyos de laparoscopía y no estoy en estado de escribir. Fue irresponsable, y Armando tenía toda la razón en esa oportunidad. Bueno, el problema es cuando haces de eso ya una práctica. Pues, claro. Vas a hablar de TikTok, o vas a hablar del Poder Judicial, o vas a hablar de los maquillajes de Dior, pues ponte a estudiar y di algo que sea relevante y que aporte algo a esa discusión. ¿Qué es este mundo que hoy pareciera que esta libertad de expresión es igual a puedo opinar de lo que se me dé la gana, ¿no? O sea, que pues sí puedes, pero creo que no debes, dependiendo del rol que estés jugando. E incluso si puedo opinar como se me dé la gana. Fíjate qué bonito hablé de mi amigo troll. Oye, a ver, trolear a alguien está padre. Discutir en redes sociales puede ser muy padre. Yo con Armando sé discutir muy padre en redes sociales. Insultar a la gente, trolear a la gente, funear a la gente, eso no está padre. O sea, eso son luchas. O sea, es llevar, digamos, como las formaciones más oscuras de tu inconsciente a la arena pública. Pues también hay buenas prácticas, también hay gobernanza para ser un ciudadano digital. Creo que eso, y no sé si forma parte del plan de estudios, pero si no debería, pues es algo creo que muy importante en nuestros tiempos. O sea, cómo se es un buen ciudadano digital, creo que se nos olvida con enorme frecuencia. Sin duda alguna. A ver, rasquémosle a ese tema. El derecho de opinar y esta parte de la libertad de expresión, según tu experiencia y según tu deber ser, ¿dónde están los límites? A ver, yo creo que hay varios límites. Creo que el primer límite tiene que ver con, voy a decir una cosa como de mi abuelita. Es más, déjame abrir un paréntesis. Si hay límites, entonces debe de haberlos. Yo creo que va a haber límites autoimpuestos. Exacto, eso es lo primero. Yo no creo en una regulación del entorno digital. Yo he sido funeado y cancelado. O sea, soy el primero que debería salir a decir no, qué barbaridad. No está. A ver, publicaron mi dirección diciendo que me iban a ir a madrear en Twitter. Órale. Creo que debería de prohibirse eso. Hombre, publicar las direcciones sí. Decir que te vas a ir a madrear a alguien no. También es muy difícil una regulación digital porque claro. ¿Dónde está Twitter? ¿Cuál es la legislación que prohíbe publicar la dirección de alguien? Claro. Entonces, eso es un problema. Yo creo mucho más en la autorregulación y creo que esa autorregulación pues tiene que ver con la elemental educación. Es decir, pues no le digas en redes sociales algo que no le dirías a una persona en su cara. No le digas en redes sociales a una persona algo que no le dirías en un aula de clases o en un cóctel o en el transporte público. Es decir, yo creo que es así de elemental. Esa es una primera regulación. Creo que la opinión también es una cosa muy peligrosa. Yo tengo opiniones, sí,
Creo que las opiniones que son rosarios de calificativos pues son particularmente destructivas y peligrosas. Y creo que también hay una falta de autolimitación en engancharse. Creo que nos gusta mucho engancharnos en redes sociales y entonces terminar en unas discusiones bizantinas y agresivísimas y finalmente completamente vacuas. O sea, todo eso es basura. Yo creo que hay muchos fenómenos, digamos, en nuestras vidas que lo que hacen es simplemente llenar de basura, llenar de clutter, digamos, nuestra vida y que son muy lesivos. Pero creo que eso tiene que ver no con la legislación en ese particular caso, sino con la educación tanto académica como doméstica. Es decir, yo creo que ahí, si somos padres, si somos maestros, si tenemos algún rol de mentoraje con alguien, y lo podemos hacer a cualquier edad y de gente de cualquier edad. Yo tengo amigos menores que yo que son mis mentores. Creo que bien haremos en, pues digamos, buscar promover una cultura de la civilidad. O sea, es ser ciudadanos, pues no dejo la caca de mi perro en la calle y no dejo la de mi boca en X, pues. Claro, promover cultura de la civilidad. Déjame abrir otro paréntesis porque creo que vale mucho la pena. En este entorno súper complejo del que estamos hablando, con forma de ser, de pronto la opinión, que no se entienden los límites, a mi parecer es el caldo de cultivo perfecto para que entren ideologías de todo tipo en la gente. Gente que no tiene esta cautela de autorregularse, de ser, tener una cultura cívica, de pronto puede cachar alguna idea, abanderarse de esa idea sin tener ni la menor idea de qué va. Y empiezan a ser como promotores de esas agendas. ¿Crees que eso sucede? Déjame sacarlo del entorno nacional, que es particularmente peligroso. Sí. Pero irme a un entorno... Tenemos a los vecinos o tenemos a España con todo lo de Valencia. Ya hay mucho de eso, ¿no? Fíjate que yo me quiero ir más lejitos. Me quiero ir a Medio Oriente. Órale. Me quiero ir a Medio Oriente porque observar lo que está sucediendo en la lectura del conflicto en Medio Oriente creo que es particularmente pernicioso. Creo que hay palabras que se usan, pues digamos, con una ligereza absoluta que pueden ser muy preocupantes. Pienso en la palabra genocidio. Y yo soy muy crítico de la política del gobierno israelí y me parece que lo que hace Israel en Gaza es una invasión. No sé si usaría la palabra genocidio. Y si la usara, tendría que discutirlo y argumentarlo de manera muy sólida. Creo que las consignas, y entonces a lo mejor ahí ya me salgo de Israel y Palestina, son muy peligrosas. Creo que del río al mar es una consigna vacua y peligrosa, porque quiere decir cosas que a lo mejor no estamos entendiendo qué vamos a decir. Pero al mismo tiempo hay muchas consignas de ideologías que no me simpatizan o que sí me simpatizan, que son muy peligrosas. Es decir, yo confieso que yo no soy bueno para el meeting, la marcha y el plantón, porque no soy bueno para la consigna, porque la consigna, digamos, es una idea preconstruida, es una idea fija, es una idea prehecha y nos lleva a no querer pensar y a no querer problematizar. Y creo que también, y eso es un fenómeno que tiene que ver con los tiempos que vivimos, la reivindicación identitaria a veces nos lleva a eso. Yo cada vez que oigo, por ejemplo, esta de moda en el feminismo renovado, es que las mujeres somos más capaces que los hombres. Pues no, depende de la mujer y depende del hombre. Y conozco mujeres mucho más capaces que nadie y mucho más incapaces que todos, y hombres también. Y decir que las mujeres son más capaces es de entrada brutalmente condescendiente con las mujeres. Es decir, pues si todas son muy capaces, entonces ninguna descolla y realmente lo que se está haciendo es como darles chance. Y no es una política de acción afirmativa, es una idea preconcebida. Otra cosa es decir, las mujeres tenemos el potencial para ser tan capaces y por tanto tan incapaces como los hombres. Es decir, creo que muchas veces la consigna nos resuelve un sentimiento. Yo tenía una maestra, fíjate, que cuando le decía a alguien, una maestra de filosofía, cuando le decía a alguien en la clase, es que mire, yo siento que quiere quedar, y decía, no, a mí no me importa lo que sientes. Tú piensa lo que te interpela quiere quedar. Ya luego me dices lo que sientes en tu casa, te lo cuentas a tu novia, pero ahorita no me cuentes qué sientes. Cuéntame qué piensas. ¿Qué piensas? Yo creo que siempre estamos sintiendo más que pensando. Creo que es una época de mucho más sentir que pensar y creo que eso se presta a la idea recibida
como decían los franceses, o a la idea preconcebida. Y creo que esas tienen un potencial de peligro realmente grande, porque además no llevan a nada, porque gritar terrorismo, terrorismo, genocidio, genocidio, del río al mar, del río al mar, que regresen, no va a resolver absolutamente nada en Gaza. Es decir, va a seguir pasando lo que sigue pasando. Entonces, pues creo que tenemos que encontrar otras formas de conversar. Un sentido crítico, o sea, realmente, si vas a hablar de algo, métete. Si vas a hacerlo públicamente, ¿no? Yo digo, antes me refiero a 1500 años atrás, hasta hace poco, pues podías tener una conversación deschavetada y completamente fuera de sí, de toda regulación, en una sobremesa. Y ahí quedaba. La bronca es que hoy se hace público, ¿no? Y esa fuerza de hacerse público te puede llevar a lugares bien complejos. A ver, déjame traerlo acá. Ya lleguemos a ese punto de postre. Yo no soy obradorista, nunca le he dado un voto a Morena, nunca votaría por Morena en mi vida, pero puedo entender por qué alguien vote por Morena y me interesa entenderlo mejor porque yo soy una minoría, la mayoría de la gente lo hace. Me parecería muy importante que ellos entendieran por qué alguien puede votar por el PRI o por el PAN o por Movimiento Ciudadano o tener nostalgia del PRD. Y creo que ese entendimiento nos ayudaría a encontrar una mejor construcción, una mejor articulación social. Decir pinche chairo, pinche fifí es una cosa un poco estéril y elemental. Es decir, sirve para reforzar los propios prejuicios, no sirve para encontrar avenidas para la construcción de una sociedad un poquito más cívica y armoniosa. Claro, o sea, a final de cuentas, lo que se ha ido perdiendo es este diálogo inteligente, como tú lo pudiste tener con Armando, ¿no? Que se te aparece, te encrispa, pero te llama la atención su inteligencia y desde el lugar que lo hace. Eso, si nos lo llevamos a la política o a la parte comercial, pues sería muy nutritivo porque nos hace crecer a todos. En cambio, lo que tú estás diciendo, las consignas, pues lo único es saber quién avienta más basura y a ver quién entierra más al otro al mismo tiempo que tú te entierras. Pero además te voy a decir, yo paso las 24 horas del día conmigo, ya sé qué pienso. No necesito que me lo vengan a confirmar. Está más interesante saber qué piensa Joshua, o qué piensa Andrómeda, o qué piensa el señor que pasa por la calle, qué pienso yo. Pues yo ya sé qué pienso. No necesito que te califiquen. Escuchar medios que me confirmen que tenga razón. Ya sé que tengo razón. Me interesa escuchar otras razones porque ellos también tienen razón. Claro. Buenísimo. Oye, a ver, y para ir cerrando, ¿cómo ves tú la incursión de la inteligencia artificial en todo esto que estamos hablando? O sea, yo la veo como un cuchillo, ¿no? Que la puedes usar para hacer una gran obra de arte culinaria o puedes cargarte a alguien. ¿Tú cómo ves el tema de la incursión de la inteligencia artificial para todo? Cerremos un poquito el campo para todo quien comunica públicamente, ya seas profesional o amateur. A ver, yo soy al mismo tiempo un experto en inteligencia artificial gratuita y un absoluto ignorante de la inteligencia artificial de punta. Te voy a explicar. Yo trabajo en Latinos, en el noticiero de Carlos Suárez de Mola. Carlos tiene un gran interés por el asunto y Carlos me pidió hacer una serie de piezas sobre las formas gratuitas disponibles comercialmente de inteligencia artificial. No solo ChatGPT, sino hay muchos. Hay de psicoterapia, hay de audio, hay de video, hay amigos virtuales, hay dates virtuales, hay muchos tipos de inteligencia artificial comercialmente disponible. Esa me parece hasta la fecha un cuchillo romo. Es decir, me parece un cuchillo que sirve para poco, en donde es mucho más fácil hacer una investigación propia que tener datos de ahí, en donde las traducciones son deficientes y hay que arreglarlas, las cartas comerciales no salen muy bien, los amigos no son amigos y no se siente uno con ellos, las voces, si le pides que emule una en inglés sale chistoso, si le pides que emule un español no sale, pero son gags sobre todo, o sea, son gags y gimmicks. Gran término. La inteligencia artificial no disponible comercialmente, de entrada a veces me parece que está mal nombrada. Yo creo que a veces estamos hablando de machine learning o a veces estamos hablando de algoritmos que generan resultados de búsqueda particulares, no necesariamente de inteligencia artificial como los robots, digamos. Es decir, no es Ex Máquina de de Alexander Garland, es otra cosa, digamos. Ahí creo que hay un potencial, sí, para hacer un cuchillo que se use bien o se use mal. Creo que estamos todavía en la hueva de hacer un PowerPoint y ver que ChatGPT nos lo haga.
Sí. O en la web de hacer una tarea y hacer que ChatGPT nos la haga. Sí. Creo que en otras versiones hay potencial para hacer algo muy complejo, muy pernicioso, muy estimulante también. Yo no estaría de acuerdo con autores como Yuval Noah Harari que tienen pánico moral, digamos. O sea, que es, Jesús, qué horror, qué miedo a la inteligencia artificial. O sea, sí, Yuval Noah Harari con la inteligencia artificial sí es un poco mi tía Angelina, que en paz descanse. Pero tú citaste hace poco a Byul Chun Yang o está el caso de Sisi Papacharici también, que es una académica de la Universidad de Illinois brillante que ha analizado estos fenómenos, o de Alessandro Barico. Creo que hay, digamos, filósofos que tienen una visión más compleja de la inteligencia artificial y que lo ponen en términos de ética. Okay. Creo que hay una discusión ética de fondo ahí, más allá de los alcances tecnológicos, y esa es interesante de tener. Pues usar ChatGPT para hacer un PowerPoint, pues digo, more power to you, y para hacer una tarea, pues ojalá tu profe no te cache. Exacto. Pero no hay realmente relevancia ni complejidad en ello. No hay la profundidad que todavía para que como que te transforme mucho todo, ¿no? Así es. Ok. Oye, a ver, tengo dos preguntas más. Una, me voy a regresar un poquito porque dijiste crear contenido es un horrible término. Pues, ¿qué es crear contenido? Pues aquí estamos creando contenido, Josu. Es decir, sí. ¿Qué es que crear contenido es todo y nada? Es decir, yo soy creador de contenido. Ay, pues yo también soy creador de contenido y todos somos. Yo publico fotos de mi hijo. Ay, pues eres un súper creador de contenido. Uh-huh. Y yo me tomo fotos poniendo cara de pescado afuera del antro. Ay, pues ya eres creadora de contenido. Ok. Pues digo, más bien. Es algo sumamente manoseado y vacuo. O sea, ¿qué quieres comunicar? ¿Qué eso quieres hacer? ¿Una película? ¿Quieres hacer un libro? ¿Quieres inventar un género? ¿Quieres hacer un performance? Pero ¿qué es eso de crear? Crear contenido es me tomo fotos con outfits que me mandan las marcas enfrente de restaurantes. Pues eso no es crear contenido. Digo, es tener un álbum personal para presumirle a tus amistades y que igual te den una lanita las marcas o te manden una joyita gratis. Pero eso no es crear contenido. Son infografías o gimmicks, como acabas de decir. Me encantó el término. Sí, en mis tiempos le decíamos gacetilla. Gacetilla, exacto. Ok. Y la pregunta que es no la más importante, pero sí es muy relevante. ¿Cuáles son los mejores tacos de la Ciudad de México? Ah, qué buena pregunta. Es una extraordinaria pregunta. Los de cochinada de Vértice. Ok. ¿Sí has ido? No he ido. Ya ha salido algunas veces aquí en el programa y me muero ganas de ir. No, tienes que ir. Porque además me brinca mucho en Instagram y el puesto. Pero con una caja de Nexium. Si no, no. Ok. Doble omeprazol antes. Así es. Y una caja de Nexium. Y chaser de agua mineral. O sea, sí es violento. Hace muchos años que no lo hago, pero sí, el taco de cochinada no tiene madre. Ok. Pues queda apuntado. Porque sí, y además ha salido, ¿no? Andro ya ha salido una vez. Pues habrá que ir para... Ha de haber venido el doctor Volavsky, que fue el que me llevó a los tacos de cochinada la primera vez. Pues, Nicolás, de verdad, un placer haberte tenido acá. Gran conversación. Dejamos muchas puntas, así nos pasa. Entonces, quedé con algunas de las personas que han venido pues el siguiente año cuando tengamos oportunidad de hacer una mesa redonda. Honradísimo. Un programa donde el diálogo sea más interdisciplinario y a lo mejor tocar uno o dos temas, pero que nos siga ayudando a entender este mundo en el que estamos respecto a la comunicación. Al contrario, querido Josu, gracias por ser un gran interlocutor como siempre y qué placer descubrirte en tu faceta de académico, que era la única que no me había tocado. Exacto, ya lo tenemos un ratito sin vernos. Pues muchas gracias, Nicolás, esta es tu casa. Y estamos en Comunicación 5.0, Radio Anáhuac 1670 AM. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.